¿Me confirman también, por favor, si se puede visualizar, visualizar la presentación? Sí, Doc, sí, sí. Vimos acerca de todas las causas con respecto a las taquicardias y a las bradicardias. Entonces, también consideramos que el manejo de las taquicardias de coherencia hecho estable, teníamos que asumir dentro de los diagnósticos diferenciales la taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. Diferenciar entre una taquicardia ventricular monomórfica y una polimórfica o una taquicardia supraventricular con aberrancia. Tratamiento farmacológico para la taquicardia ventricular monomórfica, usar agentes antiarrítmicos, en este caso el de primera elección, la amiodarona, 150 miligramos, IV en 10 minutos, pero diluidos en solución, en suero glucosado al 5%. Si no tengo amiodarona, puedo utilizar procainida de 20 a 50 miligramos minuto hasta un máximo de 17 miligramos por gramo de peso. Pero en cambio, con la torcida de puntas, debo considerar es siempre inestable, va a tener pulso, pero debo tratarla con sulfato de magnesio. Y si es impulso, es un ritmo de desfibrilación. Pero también para la desfibrilación debo considerar que en este tipo de ritmo no puedo utilizar amiodarona, sino sulfato de magnesio. Lo que voy a hacer con el sulfato de magnesio es estabilizar la membrana del músculo cardíaco para que tenga un mejor proceso de contracción. Y muy importante considerar el experto, el cardiólogo o electrofisiólogo para el manejo a largo plazo que se le va a dar a este tipo de arritmias. ¿De acuerdo? Causas reversibles, siempre hay que considerar las causas reversibles, que son las H y las G, tomando en cuenta que siempre la hipovolemia va a ser por pérdida de fluidos, la hipoxia por oxigenación inadecuada, hidrogeniones, el desequilibrio de ácido-base, la hipercalemia, anomalías también con el potasio, y la hipotermia, control bajo de la temperatura. Con respecto a las TES, enfocarme en que en el taponamiento cardíaco, para la compresión del corazón no puede latir, hay que hacer una pericardiocentesis de emergencia ecoguiada para drenar la cantidad de sangre que exista rodeando al miocardio. Respecto al neumotórax de atención, auscultación de aire, pero hay que considerar que el neumotórax de atención y el taponamiento cardíaco van a ser progresivos y son identificables siempre que se asocien a un mecanismo de lesión o a una injuria traumática asociada al trauma. Con respecto a las toxinas, sobredosis o envenenamientos, hay pacientes que suelen, más de esto sucede en los pacientes de la tercera edad, que suelen recurrir al uso por su proceso degenerativo ya también dentro de la parte neurológica. Estos pacientes suelen tomar 2 o 3 veces la misma medicación, entonces los pacientes se van a intoxicar. La trombosis coronaria y la trombosis pulmonar asociada aquí a coágulos, pero esto es netamente clínico y puede ser evidenciable antes de que el paciente sufra una parada cardiorrespiratoria. Las actualizaciones claves, cardioversión en el flúter auricular y en la fibrilación auricular, habíamos hablado que si presenta eso el paciente, hay que hacer una descarga con 200 joules para maximizar el éxito al primer choque de la cardioversión en la fibrilación y en el flúter. Pero también se debe considerar que si el paciente presenta cualquiera de estos dos ritmos, hay que considerar primero un ecocardiograma para determinar que el paciente no tenga trombos y que esta fibrilación y este flúter auricular sea de etiología aguda o ya sean refractarios. Si al ser refractarios en la ecografía no existen trombos, indica que el paciente está con un tratamiento de anticoagulación. Y si yo desfibrilo, va a haber la posibilidad de que el paciente salga a un ritmo sinusal o mantenga esta arritmia que ya ha sido tratada con anticoagulación. En la taquicardia polimórfica, considerar siempre va a ser inestable y el ritmo se identifica y se debe proceder con la desfibrilación inmediata sin demora. Considerar también los accesos intraóseos versus el intravenoso versus el intraóseo. Hay que aclararlo, el mejor acceso para el manejo de los pacientes siempre va a ser el intravenoso, pero si no puedo canalizarle a mi paciente una vía periférica, una alternativa razonable va a ser colocarle un acceso intraóseo. Si no puedo canalizarle, no puedo retardar el tratamiento con un acceso intravenoso, es preferible un acceso intraóseo con la finalidad de garantizar la administración de líquidos, la administración de fármacos o la administración de antídotos específicos en el caso de las intoxicaciones. Con respecto al síndrome coronario agudo,
Vamos a ver tanto su definición como su clasificación, el tratamiento y hablar de todas las causas que pueden provocar un síndrome coronario agudo y cuál va a ser el manejo. El síndrome coronario agudo es un término de un espectro de condiciones compatibles con isquemia miocárdica aguda. Voy a tener el síndrome coronario agudo con elevación del ST, que es una oclusión total de la arteria, puede ser por una placa de arteroma o por un trombo que se formó, y el síndrome coronario agudo sin elevación del ST, que me indica que es una oclusión parcial o intermitente. También debo considerar las anginas inestables o el infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. Dentro de estos parámetros que yo voy a valorar con respecto al síndrome coronario agudo, también debo considerar que el paciente también puede presentar infartos agudos de miocardio de etiología atípica. Es el paciente que llega al servicio de emergencias con un dolor en epigastrio demasiado fuerte y muchas de las ocasiones se lo identifica o se lo trata como un trastorno gástrico, sea una gastritis, sea una dispepsia, sea una pirosis, y muchas de las veces dentro de la valoración y del examen físico y de la anamnesis que se le hace al paciente, no se considera que tal vez el paciente sea diabético. Entonces es un infarto agudo de miocardio de etiología típica porque las terminaciones nerviosas dadas a la enfermedad de la diabetes han sido consumidas y el paciente ya no presenta los mismos signos y síntomas de un infarto agudo de miocardio típico, como es con dolor precordial en el labio izquierdo, irradiación a cuello, a mandíbula, a brazo, ¿sí? No va a presentar este tipo de clínica, pero va a tener una disnea muy marcada, el dolor localizado en epigastrio a veces se irradia hacia la parte posterior, en forma de hemicinturón, y se lo puede también asociar como un diagnóstico diferencial con algún trastorno de vesícula. Dentro de la parte fisiopatológico, el evento central es la disrupción de una placa de arteroma. Debo considerar la erosión o ruptura de una placa que me va a dar la exposición del núcleo necrótico, alteraciones en la cascada de la coagulación, adhesión y agregación plaquetaria, o la 3, formación del trombo, porque se va a dar por una reducción crítica del flujo sanguíneo isquémica o la interrupción total o la necrosis. Como lo podemos ver en esta imagen, una arteria normal, un arteroma stale, sí, se ha formado una placa, todavía hay irrigación sanguínea a través de la arteria, o cuando yo ya tengo que una ruptura de la placa de la trombosis. Tengo una placa de arteroma y también se ha generado un trombo intramural o extramural, y esto va a provocar un hallazgo isquémico y necrótico. Entonces tengo que entender muy bien que el infarto se puede producir por la formación de una placa de arteroma o por un trombo que puede ser intra o extramural. Hay que considerar que el proceso dinámico no es solo un bloqueo, sino que es un proceso biológico activo. Dentro de la disfunción endotelial, el endotelio pierde la capacidad vasodilatadora y antitrombótica debido a factores como el tabaquismo, la diabetes y la hipertensión. Entonces, tengo un daño a nivel endotelial, los vasos sanguíneos y los vasos arteriales coronarios están sufriendo porque están demasiado dilatados por factores extrínsecos como el tabaquismo, la diabetes también daña las terminaciones sensitivas y nerviosas, y los pacientes con hipertensión tienen un aumento del tono, tienen estas arterias un poco más dilatadas y hay el riesgo de lesiones que se pueden producir en el endotelio. Dentro de las placas vulnerables, a diferencia de una placa estable que causa una angina crónica, la placa vulnerable tiene un núcleo lipídico grande y una capa fibrosa demasiado fina. Cuando yo considero la placa vulnerable, con respecto a la capa fibrosa fina, debo entender que las capas que recubren las arterias, puede ser la íntima, la media o la externa, puede producirse un mecanismo de lesión y se va a generar un trombo intramural. Y el dolor del paciente es terrible, es un infarto, el paciente se ha infartado y está provocando una alteración hemodinámica importante. Con respecto a la cascada de la coagulación, la exposición del factor tisular activa la vía intrínseca, la trombina convierte el fibrinógeno en hilos de fibrina, consolidando el trombo rojo, rico en fibrina, o un trombo blanco, rico en plaquetas. Entonces, cualquiera de estos factores fisiopatológicos harán que estas arterias coronarias se tapen y provoquen un síndrome coronario agudo o el infarto agudo de miocardio, dado la etiología que puede suceder. Dentro del cuadro clínico debo considerar la triada diagnóstica. Es vital identificar los red flags
de forma inmediata. La clínica que va a presentar el paciente, la típica dolor torácico opresivo, retroesternal, irradiado a mandíbula, cuello o a brazo izquierdo. Sí, esa es la clínica específica de un infarto agudo de miocardio, pero también consideremos en los pacientes que tengan diabetes. No van a presentar un dolor torácico de tipo opresivo, sino que su dolor va a ser en epigastrio. Paciente con síntomas neurovegetativos, diaforesis, una sudoración fría, náuseas, vómito y disnea de pequeños o de grandes esfuerzos. Equivalentes anginosos van a ser comunes que en ancianos, mujeres y en pacientes diabéticos. Entonces, tienen la tendencia a presentar estos cuadros clínicos muy específicos con respecto al síndrome coronario agudo. Dentro de la clasificación del síndrome coronario agudo, yo tengo dos. Uno que es con elevación del ST y el otro que es sin elevación del ST. Son mis dos síndromes coronarios agudos. Pero también debo tener en cuenta una clasificación detallada con respecto al infarto agudo de miocardio. Hay que entender y es fundamental distinguir que no todos los infartos agudos de miocardio son arterotrombóticos, ¿sí? Dado por el consenso universal del infarto. Como hablábamos la primera vez en clases con respecto a los infartos agudos de miocardio, en el infarto tipo 1 es un infarto espontáneo relacionado con la ruptura de una placa. En el infarto número 2 voy a presentar que un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno, un espasmo coronario, una anemia severa o una arritmia que va a provocar un infarto agudo de miocardio. El infarto de muerte súbita con síntomas sugestivos a isquemia. El cuarto tipo de infarto va a ser relacionado al intervencionismo coronario percutáneo, es decir, el paciente ingresa a la angiografía coronaria, se está realizando el cateterismo y al momento de tratar de desobstruir la placa o colocar el stent, el paciente se va a infartar. Entonces, son riesgos que tienen las angiografías coronarias que han provocado que los pacientes dentro del procedimiento se infarten. Y el quinto infarto va a estar relacionado con ¿qué? Con la cirugía de derivación artocoronaria o bypass coronario. Ingresan a operar para hacer un bypass coronario, en el momento de la realización del procedimiento el paciente se nos va a infartar. Entonces debo considerar que no todos los infartos agudos de miocardio que tiene el paciente están relacionados a placas de arteroma o a trombos que se han formado entre las túnicas medias, de la interna y la externa en las arterias coronarias. Una vez que he entendido y he comprendido cómo los síndromes coronarios agudos y también los infartos agudos de miocardio, también debo considerar algo muy importante, que son los diagnósticos diferenciales que pueden recurrir en tener la sospecha de que mi paciente va a presentar un síndrome coronario agudo. Una disección aórtica va a ser un dolor desgarrante irradiado en la espalda. Hay pacientes que han tenido infartos intramurales en la descendente anterior, ¿sí? Que se asocian o que dan a pensar que el paciente tiene una disección aórtica. Porque cuando existe un trombo intramural en la descendente anterior, el dolor no va a ser de forma opresiva en hemitórax izquierdo, sino va a ser un dolor en la parte posterior en la espalda, infravertebral, interescapular, ¿sí? Y a veces de este tipo de infarto se lo asocia con una disección aórtica. Pero voy a llegar al diagnóstico con un electro de 12 derivaciones. ¿Sí? El tromboembolismo pulmonar va a provocar que una disnea súbita y un dolor pleurítico, que también se lo confunde con un síndrome coronario agudo. Neumotórax de atención, voy a tener que ausencia de ruidos respiratorios unilaterales, que van a provocar también dolor porque se va a comenzar a comprimir el corazón hacia el lado contrario de donde tenga yo el neumotórax de atención. El taponamiento cardíaco, tengo la famosa triada de Beck, donde encuentro hipotensión, ruidos cardíacos apagados o hipofonéticos y la ingurgitación yugular. Y también una ruptura esofágica con el síndrome de Burghaven, como un antecedente de ¿qué? De un vómito violento. Este tipo de ruptura esofágica está presente o se ha visto, según los últimos estudios, es consecuencia a veces de los pacientes que son de cirugía bariátrica. Se les hace la manga gástrica. Estos pacientes, como tuvieron una larga vida de más de 12, 13, 15 años con obesidad mórbida, grado 4, ingresan al programa bariátrico, son operados, pierden gran cantidad de peso los 3 a 6, de 3 hasta los 6 primeros meses. Estos pacientes van a desarrollar un problema de una gastropatía esofágica incontinente. Es decir, como ya aumenta la presión abdominal porque el estómago ha sido
cortado en un 60, 70 o 80%, dependiendo el estado médico del paciente, estos pacientes como tuvieron toda su vida con obesidad y el tejido adiposo, la grasa, comenzó a comprimir hacia la parte interna del esófago, estos pacientes tienen recurrencia a reflujo gastroesofágico persistente. Y una vez que son operados y han perdido gran cantidad de peso, entre el esófago, en el esófago y en el esófago, en el esfínter esofágico inferior y el superior y el cardias, justo en la entrada del estómago donde se ha realizado el procedimiento, hay un aumento de presión y estos pacientes comienzan con unos vómitos recurrentes violentos. No tienen contención gástrica y solo pasan vomitando, vomitando, y esto va a provocar que una ruptura esofágica completa y el dolor es igual al de un síndrome coronario agudo. Entonces, tengo que asociar todas las clínicas, todos los factores de riesgo que puede tener mi paciente para también sacar que mis posibles diagnósticos diferenciales, considerando que también los dolores neuropáticos también pueden ser confundidos con un síndrome coronario agudo, pero muchas de las veces me centro más en el dolor que tiene el paciente de un dolor pleurítico, un dolor neuropático, y no lo asocio a un síndrome coronario agudo. Cuando yo ya hablo de un síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST, los pacientes van directo que a una sala de hemodinamia en un país de tercer mundo, como hablábamos en la anterior clase. Es decir, un paciente que se ha infartado a través del uso de la tecnología. Estos pacientes hacen telemedicina, las unidades de soporte vital avanzado en otros países tienen el sistema de telemedicina y todos los datos que se han encontrado en el paciente con respecto a una ecografía que se le realice o que se le haga un electro de 12 derivaciones son enviadas directamente a un cardiólogo y el cardiólogo lo espera al paciente ¿en dónde? En la sala de cateterismo. Este tipo de pacientes ya no pasan por la emergencia ni el triaje, sino que van a la sala de cateterismo. Aquí es muy importante que valoremos dentro de la parte tanto hospitalaria como prehospitalaria y hospitalaria la escala de Grace. La escala de Grace va a predecir la mortalidad a 6 meses. Evalúa que la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, creatinina, funcionamiento renal, clase de KILIP que presente el paciente, si es que el paciente ya tuvo una parada cardíaca al ingreso o desviación del ST y enzimas cardíacas elevadas. Importante también el uso de la escala de TIMI, que evalúa 7 variables simples para decidir si requiere una estrategia invasiva temprana o no. Con respecto a la escala de Grace, ¿sí? Es una escala de registro global para los eventos coronarios. Es una herramienta clínica que permite estimar el riesgo de mortalidad en pacientes con síndrome coronario agudo. Tanto durante la hospitalización como al año del evento, es una de las más utilizadas en cardiología para guiar decisiones terapéuticas y pronósticas a corto y a largo plazo. Voy a valorar que la edad, a mayor edad, mayor factor de riesgo cardiovascular. Frecuencia cardíaca, si la frecuencia cardíaca tengo una elevación de la frecuencia cardíaca, esto indica que hay compromiso hemodinámico porque el paciente está haciendo una taquicardia con la finalidad de compensar la demanda metabólica que está sufriendo. La presión arterial sistólica, si cae la presión arterial sistólica y el paciente tiene hipotensión, se asocia a un peor pronóstico. Como el paciente está tratando de compensar este choque cardiogénico que tiene aumentando frecuencia cardíaca, al aumentar la frecuencia cardíaca va a disminuir también la presión arterial y por ende disminuye el gasto cardíaco y disminuye también el retorno venoso. Importante, la creatinina sérica evalúa que la función renal y es un predictor inminente de mortalidad. Si el paciente comienza a tener aumentos de creatinina, ¿sí? Esto va a indicar que el paciente está sufriendo que una falla renal aguda, tiene criterios para diálisis, pero para dializarlo primero debo estabilizar la parte cardiovascular. Importante la clase KILIP, determinar el grado de insuficiencia cardíaca que tenga el paciente, grado 1 a grado 4, y determinar si esta insuficiencia cardíaca que tiene el paciente es del lado derecho o es del lado izquierdo, o si ya se convirtió en una insuficiencia cardíaca congestiva. Importante, paro cardiorrespiratorio al ingreso indica daño miocárdico severo. Es decir, el paciente se infarta, no tengo biomarcadores, no realizo un buen tratamiento, un buen manejo, el paciente se ha infartado y el paciente va a tener que daño del miocardio severo, considerando el tiempo. Es un mal indicador si el paciente después de un infarto, el paciente sufre una parada cardiorrespiratoria. Elevación de enzimas cardíacas, troponinas como la CK,
la MB elevadas confirman necrosis. Si estos dos biomarcadores y las troponinas están elevados, ¿sí? Tomando en cuenta que si mandamos a hacer enzimas cardíacas suelen salir después de una hora, hora y media, ya son malos predictores porque esto me va a indicar que existe ya necrosis en el músculo cardíaco. La desviación del segmento ST, tener un supra del ST o un infra del ST, va a reflejar isquemia activa o el infarto. Si el ST está elevado, ¿sí? Tengo una elevación del ST, me está indicando que el paciente es infarto, pero si la onda T se invierte, esto me va a indicar isquemia. Entonces el paciente ya sufrió su infarto y ya tiene daño isquémico en el músculo cardíaco. La escala TIMI, en cambio, va a valorar que la trombolisis miocárdica, ¿sí? Es una herramienta fundamental para la estratificación de riesgo en pacientes con síndrome coronario agudo, especialmente en aquellos con angina inestable o infarto sin elevación del ST. Puntos que valora la escala de el TIMI es la edad. Si el paciente es mayor a 65 años, hay que darle un punto. Si tiene más o igual 3 factores de riesgo, sí, también le voy a dar cardiovasculares, un punto. Factores de riesgo cardiovasculares, obesidad, tabaquismo, alcohol, hipertensión, un punto. Estenosis coronaria mayor del 50%, también le vamos a dar al paciente un punto. Uso de aspirina en los últimos 7 días, también hay que darle un punto al paciente. Angina grave en las 24 horas previas, un paciente con un dolor anginoso, una angina inestable, previo a 24 horas del infarto, un punto. Elevación de las enzimas cardíacas, más en 2 de los biomarcadores, también vamos a clasificar con un punto. Y una desviación del ST mayor a 0.5 milivoltios, también vamos a dar un punto. Considerando que si es de bajo riesgo, de 0 a 2 puntos bajo riesgo, riesgo intermedio de 3 a 4 y riesgo intermedio con daño isquémico de 5 a 7. Entonces, tanto estas escalas de Grace como esta escala de TIMI me sirve para dar un diagnóstico más asertivo con respecto al síndrome coronario agudo o al infarto agudo de miocardio sin elevación del ST. El diagnóstico primordial para considerar un infarto agudo de miocardio va a ser que un electrocardiograma para identificar si existe o no elevación del ST, los biomarcadores de las enzimas cardíacas también, y de vital importancia, llevo a mi diagnóstico con la historia clínica y el examen físico. Para yo considerar que un paciente ha sufrido un infarto agudo de miocardio, debo tener al menos 3 derivaciones precordiales con elevación del ST. ¿Sí? Si tengo B2, B3, B4, el paciente se ha infartado. ¿Sí? Y también considerar que la onda T invertida en D2 me indica que el paciente ya sufrió un infarto. También considerar la onda Q patológica, se va a prolongar la onda Q, también es un indicador de infarto agudo de miocardio. Sí, todas las ondas Q son indicadores de infarto agudo de miocardio porque van a retrasar el proceso de despolarización ventricular. Dentro del manejo inicial que yo le voy a dar a mi paciente, lo voy a dar con que le voy a dar a mi paciente lo que hablábamos en la anterior clase, darle que aspirina 160, 325 miligramos masticada, considerar el uso de un segundo antiagregante plaquetario, el tricarleror o el Prugracel, son los de primera línea, mejores, pero ¿qué sucede? Que en nuestro contexto no tenemos estos antiagregantes plaquetarios, pero voy a tener que el clopidogrel. Considerar también que la anticoagulación con heparina no fraccionada o enoxaparina y comenzar a que el paciente a darle un tratamiento de dilución. El oxígeno va a ser muy importante siempre y cuando la saturación sea menor al 90%. Tomemos en cuenta que estas guías fueron hechas en Estados Unidos y son ciudades o países que se encuentran al nivel del mar. Entonces, por ende, las guías requieren o sugieren que el tratamiento se le da al paciente con que debe ser la saturación mayor al 94%. En este caso, como nos encontramos en la sierra, y aquí tengo el principio de la ley de la conservación de los gases, la ley de Boyle, que dice que a mayor altura, menor presión del gas, y a menor altura, mayor presión del gas, entonces la saturación en la sierra será importante al paciente que sature entre 92 a 90%. ¿Consideraré ponerle al paciente en la sierra oxígeno en un síndrome coronario agudo, sí o no? Sí, sí.
Le pongo oxígeno a un paciente que tenga una saturación del 92 o del 90% que esté en la sierra. ¿Es necesario ponerle oxígeno al paciente, sí o no? No, no, en la sierra no. No, porque el paciente en la sierra, como dice el compañero, tiene que hipoxia hipovárica. Pero en cambio, si un paciente en la costa está saturando menos del 94%, a este paciente sí debo iniciar con la terapia de oxigenoterapia. Debo darle oxígeno. No a gran flujo, pero sí puedo ponerle una cánula nasal con unos 2 a 4 litros de oxígeno para mantener que la oxigenación del músculo coronario. A mí lo que me interesa en el síndrome coronario agudo es garantizar todavía que, ¿qué me interesa en el paciente con síndrome coronario agudo? ¿Qué es lo que debo garantizar? Que todavía exista perfusión coronaria. Ese es mi objetivo, es lo que yo debo garantizar. Y con respecto a los nitratos y beta bloqueadores en pacientes seleccionados, evitando que hipotensión o bradicardia. ¿Qué es importante si yo considero al paciente darle nitroglicerina, darle nitratos? ¿Qué debo saber o qué debo considerar antes de la administración de la nitroglicerina? Tomando en cuenta que la nitroglicerina tiene un potente efecto vasodilatador y también tiene un potente efecto analgésico. ¿Qué debo considerar con respecto a los nitratos? La presión arterial del paciente en ese momento. Pero ¿qué es lo más importante, amigo, de darle nitroglicerina o considerar el uso de nitratos en los pacientes con infarto agudo de miocardio? Se ha tomado sildenafil. Correcto, se ha tomado inhibidores de la fosfonisterasa, como en este caso el sildenafil o el taldanafil. ¿Qué va a suceder si el paciente llega como un infarto y usted comienza con el tratamiento? Sí, es importante también el manejo de dolor. Puedo darle morfina considerando los efectos secundarios que van a hacer que hipotensión, ¿sí? Bradicardia, alteración del sensorio respiratorio. Debo considerar el uso de la morfina, pero es mucho más amigable al paciente con dolor por el síndrome coronario agudo o el infarto agudo de miocardio, darle al paciente fentanilo. Es mucho más amigable, no tiene efectos secundarios que van a provocar hipotensión ni bradicardia. Lo que va a provocar es depresión del sensorio respiratorio, pero lo puedo manejar con oxígeno suplementario. Pero debo manejar el dolor. Como dice el compañero, es importante el paciente que tenga inhibidores que haya tomado inhibidores de la fosfonisterasa, en este caso como el sildenafil o el taldanafilo. En el caso de los pacientes hombres, a edad joven, ¿sí? De unos 45 años a 35 años, el paciente no te va a decir que él está tomando Viagra, ¿sí? O que está tomando sildenafil, por vergüenza. Pero, en el caso de que fuera una mujer, ¿puede tomar sildenafil, sí o no? Consideremos que el uso del sildenafilo o del taldanafilo es un fármaco que fue diseñado para los pacientes que tengan hipertensión pulmonar. Y hay pacientes de adultas mayores, ¿sí? O a edad temprana que están tomando sildenafil por la hipertensión pulmonar que tiene. Si esta paciente llegase a infartarse y yo le doy un nitrato, voy a provocar que más vasodilatación, ¿sí? Y por ende voy a provocarle que hipotensión. También debo considerar en los pacientes para dar nitratos, también considerar que los pacientes no tengan infarto de ventrículo derecho, porque han aumentado la precarga. Entonces, si yo le doy nitroglicerina a este paciente con un infarto de ventrículo derecho que haya tomado inhibidores de la fosfonisterasa, voy a provocar que hipotensión y bradicardia. Y si provoco hipotensión y bradicardia, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la resistencia vascular periférica, disminuye la perfusión coronaria y aumenta el riesgo de isquemia en el músculo cardíaco. Son cosas que debo también considerar. Algo muy importante que se maneja, bueno, acá todavía en nuestro país, es la gestión del tiempo. La gestión del tiempo con respecto al tiempo del músculo cardíaco que está sufriendo en el síndrome coronario agudo con elevación del ST, el objetivo va a ser abrir la arteria lo antes posible. Los estándares internacionales definen los tiempos meta específicos como tiempo que puerta balón. Paciente que ingresa con un síndrome coronario agudo, con un infarto, incisión coronaria primaria.
Si es menor a 60 minutos, el paciente llega a un hospital con una sala de hemodinamia. El paciente ingresa directamente a la angiografía coronaria. Si el tiempo es mayor a 90 minutos, va a depender de que del traslado de un centro de hemodinamia, pero el tiempo de transporte es corto. Es decir, tengo un paciente que se infartó en Machachi y este paciente tiene que ser transportado por el tiempo que tiene de Machachi a Quito, al Andrade Marín o al Andrade Marín, al Eugenio Espejo o al Vosandes o al Axis o al Metropolitano, al Hospital de los Valles. Si el tiempo es menor a 90 minutos, el paciente es candidato para ingresar a la angiografía coronaria. Pero si el tiempo es mayor a los 120 minutos, el límite de tiempo máximo permitido para preferir la angioplastía sobre la fibrinolisis. Entonces, debo considerar los tiempos. El tiempo de tope máximo que yo tengo para que el paciente ingrese a la angiografía coronaria es de 2 horas. ¿Sí? Si el paciente está en este tiempo de las 2 horas, el paciente sigue siendo candidato ¿qué? Para la angioplastía. Pero si sobrepasa las 2 horas, ustedes también como profesionales de la salud, ¿cuánto tiempo se demora en la derivación de un paciente para que llegue al cateterismo? ¿Cuánto tiempo va a demorar el paciente para que llegue al cateterismo en nuestro Ecuador tricolor amazónico? De parte de la red pública de salud. Más de 6 horas, Doc. ¿Cuánto tiempo, amigo? Un estimado que te ha pasado a ti por experiencia que has atendido a un paciente con síndrome coronario agudo. Más de 6 horas suele ser, Doc. A veces hasta más de 6 horas. Ese pobre paciente está sufriendo en la sala de emergencia porque ni siquiera se lo sube a piso. Y muchas de las veces no tengo cardiólogo las 24 horas, solo tengo cardiólogo en las horas de la mañana. Y ese paciente está sufriendo. Entonces, si el tiempo se prolonga por más de 2 horas, cambia el manejo del paciente y debo comenzar con un tratamiento de fibrinolisis. Pero también considerar si es que tengo alteplasa para realizar el procedimiento. Y aquí viene lo otro que nos pasa a nosotros en nuestro país, que es el tiempo puerta-aguja para fibrinolisis. Si es menor a 30 minutos, se decide iniciar la fibrinolisis por no contar con un centro de hemodinámico o de hemodinamia cercano. Este es el tiempo máximo que va a tener el paciente para que, desde que el paciente entra al hospital hasta que se inicie el fármaco. Si fuera el caso que no tengo alteplasa para darle al paciente, debo comenzar con este tratamiento multidisciplinario que ya lo hablamos anteriormente. Dar algo para el dolor, dar aspirina, considerar doble antiagregación plaquetaria, darle al paciente estatinas, comenzar a darle al paciente que heparina de bajo peso molecular, heparina fraccionada o enoxaparina. Dar calcio antagonistas, dar al paciente nitroglicerina, considerar también el uso también, si es que el paciente es hipertenso, también considerar el uso de IECAS o ARA2, también es de vital importancia para disminuir que la fuerza de fracción de eyección ventricular para que el corazón no siga sufriendo daño. Entonces, eso es lo que sucede en nuestro país. Tengo tiempo, puerta, aguja y puerta, balón. Si sé que este paciente llega a una unidad de segundo nivel y no tengo alteplasa para comenzar el tratamiento, no tengo un centro hemodinámico, llega a una casa de salud de segundo nivel, sé que la transferencia se va a demorar para llevarlo al paciente a un centro de cuidado coronario, el paciente debe iniciar con este tiempo aguja. Es decir, comenzar con el tratamiento con alteplasa, con tratamiento fibrinolítico, pero si no tengo fibrinolisis, hay que diluirlo al paciente con enoxaparina, sí, heparina fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Una vez que yo he decidido el tratamiento con mi paciente, sea un tratamiento fibrinolítico, sea un tratamiento de dilución, ¿sí? Ahora tengo que enfocarme en cuáles van a ser las complicaciones post-infarto. Importante, es necesario monitorear al paciente en la unidad de cuidados intensivos. Considerar esto, que son muy importantes y van a ser factores, van a ser unos factores de riesgo asociados significativos al infarto agudo de miocardio. ¿Sí? Un paciente que ha sido ya
realizado el cateterismo, se ha hecho un cateterismo, ha sido un cateterismo exitoso, el paciente por lo menos debe permanecer en la unidad de cuidados intensivos, de cuidados coronarios, al menos 72 horas, porque después de la realización del cateterismo, el paciente puede presentar ¿qué? Trastornos eléctricos, va a presentar arritmias, ¿sí? La fibrilación ventricular va a ser la principal causa de muerte súbita en el paciente. Este paciente que ya fue revascularizado puede presentar algún tipo de arritmia y presenta una fibrilación ventricular, el paciente se para y el paciente no va a salir de este paro cardiorrespiratorio. Y va a ser su primera causa de muerte súbita. También asociarlo después de la angiografía coronaria, los bloqueos auriculoventriculares. Ya no va a presentar el paciente un bloqueo de primer grado ni uno de segundo grado, MOVITS 1, sino que el paciente va a tener un bloqueo tipo MOVITS 2 o un bloqueo completo de tercer grado. Entonces, son indicadores de que el paciente puede morirse en la unidad de cuidados intensivos. Dentro de las causas mecánicas también se debe considerar que si puede existir o no una ruptura del tabique interventricular, una ruptura de la pared asociada que a una insuficiencia mitral aguda o por una ruptura de un músculo papilar. Debe considerar que cuando el paciente sufre un infarto, el corazón también aumenta su demanda, trata de compensar aumentando el inotropismo y el conotropismo para mantener la perfusión coronaria, pero también internamente el corazón también está sufriendo. Entonces puede provocarse una ruptura de un músculo papilar y al tener una ruptura de un músculo papilar, las válvulas, ¿sí? Ya no van a comenzar a sostener la presión que ejerce el corazón tanto entre aurículas y ventrículos. Pues puede provocarse todas estas causas asociadas a la angiografía coronaria. Importante, si puede ser inflamatoria, una pericarditis temprana. ¿Puede presentar el paciente una pericarditis temprana? Sí. Si el paciente después de un procedimiento quirúrgico como es la angiografía coronaria, el factor de riesgo que tiene de muerte es muy alto, también puede darse que el paciente después del procedimiento de la angiografía desarrolle una pericarditis. Entonces es un mal predictor que el paciente, después de la angiografía, el paciente comience con alzas térmicas. ¿Sí? Puede empezar el paciente con una febrícula que monitorizar perfectamente para determinar con una monitorización continua con electro de 12 derivaciones que el paciente no presente cambios en el electrocardiograma asociados a una pericarditis. Importante también después de un tiempo considerado esperar que el paciente no desarrolle un síndrome de Dressler tardío. Es que es una pericarditis secundaria a una reacción inmunológica contra los antígenos liberados del músculo cardíaco lesionado. Entonces, no es simplemente que el infarto agudo del miocardio del paciente se lo maneja de una manera tan sencilla, tiene también sus complicaciones que se asocian a un 46% de tasa de mortalidad, siempre y cuando el síndrome coronario agudo o el infarto agudo de miocardio haya sido manejado de una manera multidisciplinar, de una manera estratégica, con desarrollo del pensamiento crítico, voy a evitar estas posibles causas que harán que el paciente se muera o el paciente se complique en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, tanto las causas eléctricas, mecánicas, inflamatorias y el síndrome de Dressler secundario a la angiografía coronaria deben ser vigilados de una manera muy estricta en las diferentes casas de salud, porque mi objetivo va a ser que el paciente que sufrió un infarto agudo de miocardio, evitemos en la mayor parte de lo posible evitar el hallazgo isquémico. Hay pacientes que no han recibido un tratamiento de primer nivel. Y como decía el compañero, la derivación se demora más de 6 horas. Este paciente ya tiene isquemia miocárdica. Y si este paciente va o ingresa a revascularización, es prácticamente ya innecesaria la revascularización y hay que enfocarnos en estas posibles causas después de la angiografía que pueden provocarle la muerte al paciente. ¿Sí? Si no doy un manejo temprano y adecuado al infarto agudo de miocardio o al síndrome coronario agudo con elevación o sin elevación del ST,
debo también considerar que el paciente se nos va a parar. Y como vimos en las primeras clases, ¿cuál era el objetivo principal del soporte cardiovascular avanzado, amigos? ¿Cuál era el objetivo principal? Escuelas, Dígame. ¿Cuál es el objetivo principal del soporte vital avanzado? El reconocimiento y el tratamiento adecuado de patologías como bradiarritmias, taquiarritmias, strokes, el síndrome coronario y el paro cardiorrespiratorio. Correcto, amigo. El objetivo principal del soporte cardiovascular avanzado es evitar que tu paciente se pare. Ese es mi objetivo. Si no manejo un infarto agudo de miocardio o no identifico el infarto agudo de miocardio, ¿sí? O le asocio este infarto agudo de miocardio a un problema gástrico, sabiendo que el paciente es diabético y es un infarto atípico y no lo manejo de forma temprana y oportuna, el paciente se va a parar. Y una vez parado el paciente, es un mal predictor de que el paciente salga con el retorno de una focalidad neurológica intacta. Sale a la circulación espontánea, pero el paciente tiene que daño en su focalidad neurológica, ha dejado secuelas neurovegetativas. Entonces, ese es mi principal objetivo cuando yo manejo a mi paciente en soporte vital avanzado. Debo evitar que el paciente se pare. Una bradicardia mal manejada que no asocio a la hipoxia o a un tóxico, el paciente se para. Si no identifico la taquicardia y me centro que tal vez esta taquicardia sea paroxística con proceso de reentrada y no le doy un tratamiento inicial siendo estable, se convierte en inestable y no lo manejo adecuadamente, el paciente se va a parar. ¿Sí? Entonces, son malos indicadores. El único indicador que tal vez tenga una buena tasa de supervivencia es que si el paciente, después de una bradicardia, por trastorno de conducción, una bradicardia, por un bloqueo de Bachmann o TOR, de las fibras internodales, y este paciente este paciente se para, ¿sí? A causa de la bradicardia y el paciente te hace asistolia, puede ser un predictor de que el paciente salga a la circulación espontánea, pero con leve daño neurológico. Porque si la sistolia es a causa de una bradicardia mal manejada, la tasa de supervivencia del paciente es de un 65 a un 70%. Pero debo evitar este tipo de complicaciones que van a hacer que el paciente se pare. ¿De acuerdo? De igual manera, si una vez que el paciente se ha parado, debo comenzar yo a corregir las causas que hicieron que el paciente se haya parado. Y a veces, o muchas de las ocasiones, son malos predictores. Sí, llega el paciente con un infarto, usted ya diagnostica el infarto, pero muchas de las veces no se hace una glicemia capilar. No le hicimos una glicemia al paciente. ¿Y qué puede suceder con este paciente si no hicimos una glicemia capilar? Este paciente llega hemodinámicamente inestable, no hicimos una glicemia y el paciente se nos para. Sí, en el momento del paro se hace una glicemia y tiene una glicemia capilar, qué sé yo, de 750, 800. Indicado que reponer insulina, pero primero debo saber cómo está el potasio. Sí, debo saber cómo está el potasio, hago un examen arterial, hago una gasometría y tengo el potasio que está de 1,5. Tengo un sodio que está de 80. ¿Sí? Y tengo un cloro también elevado. Recuerde que si se eleva el cloro también tiene afinidad con el pH y eso me indica acidosis metabólica. Entonces, ¿cómo revierto? ¿Qué corrijo? Debo corregir primero el potasio, pero para corregir el potasio, primero debo estabilizar la membrana celular con gluconato de calcio. Una vez que está estabilizada la membrana, comienzo a reponer el potasio y una vez que el potasio ha sido corregido, debo administrar insulina. ¿Sí? Porque muchas de las veces me centro en el tratamiento, no corrijo la insulina ni tampoco el potasio y comienzo a administrar bicarbonato. Entonces, esto también es muy importante que yo sepa y comience a corregir estas causas. ¿De acuerdo? Una vez que el paciente ha salido ya del hospital y ha sido ya diagnosticado con un infarto agudo de miocardio, es importante que el paciente salga con el esquema BASH.
Beta bloqueadores que van a reducir que el consumo de oxígeno y el riesgo de qué, de arritmias. Antiagregantes plaquetarios, aspirina, más clopidogrel o ticagrelol, generalmente por un año. ¿Sí? Paciente sale también con estatinas de alta intensidad, artovastatina 80 miligramos o rovastatina de 20 a 40 miligramos para que estabilizar placas arteriomatosas que se pueden formar. Y es muy importante también la administración de IECAS o ARA2, especialmente si existe disfunción ventricular o fracción de eyección reducida, que sea mayor la fracción de eyección ventricular izquierda, que sea menor a 40%. Entonces debo asociar todas estas causas que le pueden provocar un daño o una lesión al paciente. Sí, entonces esto debo también considerar cuáles son los indicadores, cuáles son los biomarcadores que yo voy a tener para el manejo. Una vez que el paciente sale, va a salir con este esquema BASH. ¿Qué necesita? Bloqueadores, antiagregantes, estatinas y antihipertensivos. Pero los antihipertensivos hay que darle al paciente siempre y cuando la fracción de eyección ventricular izquierda sea menor al 40%. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, amigos? ¿Tenemos dudas, preguntas tal vez? No, doc. Entonces, como usted se da cuenta, tanto el síndrome coronario agudo como las diferentes bradirritmias y taquirritmias que sufre el paciente, debo manejarlas de una manera adecuada, multidisciplinar, tomando en cuenta, yo tengo diferentes algoritmos de manejo que voy a utilizar con mi paciente, pero también considerar que yo no manejo al paciente enfocado en un algoritmo, yo manejo al paciente enfocado en que, en la clínica que tiene mi paciente. Sí, entonces, en ese tratamiento, yo debo enfocarme en ese tratamiento. Como decía Brian en la anterior clase, no me voy a centrar en el tratamiento invasivo cuando mi paciente no necesita ser invadido. Sí, si un paciente no puede mantener su vía aérea por sí solo, considero posiciones mecánicas. Si no las puede tener por posiciones mecánicas, considero que el uso de dispositivos tal vez avanzados, sedación y analgesia. Es algo importante. Muchas de las ocasiones no es lo que yo quiero, sino más bien lo que mi paciente va a necesitar para el manejo y el tratamiento. Recuerden, no maneja protocolos, no maneja monitores, usted maneja pacientes. Y en base a lo que tenga el paciente, yo voy a darle un tratamiento multidisciplinar y sistémico. ¿Sí? Entonces, en esto es lo que yo debo enfocarme con respecto al manejo del paciente. Si yo tengo sospecha tanto de un síndrome coronario agudo, considerar tiempo aguja o tiempo balón. Sí, por lo general, dado el contexto que yo tenga, el tiempo que yo tenga con mi paciente, también debo considerar cuál va a ser el tratamiento que yo le voy a dar a mi paciente. Muchas de las veces no alcanza el paciente a llegar a la unidad de coronarios, pero yo ya he iniciado un tratamiento farmacológico muy asertivo y muy estable para el paciente. No en todos los hospitales, no en todas las casas de salud yo voy a tener alteplasa para darle al paciente, pero sí puedo comenzar a darle enoxaparina o darle a mi paciente heparina fraccionada o heparina de bajo peso molecular. Hay también que recordar que los pacientes que sufren infartos agudos de miocardio y ya van a la casa, muchos de los pacientes por encontrarse con trombos intramurales y dado el mecanismo de lesión de las túnicas de las arterias coronarias, hay pacientes que van a desarrollar ectasia coronaria. Y un paciente con ectasia coronaria es un paciente que es candidato a salir del hospital tomando warfarina de por vida. Sí, entonces son cosas que yo debo también considerar para el tratamiento que le voy a dar al paciente. No puedo centrarme Doc, una únicamente. consulta. Dígame.
Aquí en Quito, ¿qué unidades o qué establecimientos nomás cuentan con el alteplase para nosotros poder saber a dónde No, no te derivarlos? escucho bien. Tienes un poquito de interferencia. Nosotros aquí en Quito, ¿a qué unidades les podemos derivar a los pacientes que ya podemos identificar aquí en Quito? ¿Qué Depende, por establecimientos ejemplo, hay? si es que es público, el manejo del paciente en un hospital público para fibrinolisis te lo hacen en el Pablo Arturo Suárez, en el Hospital del Sur, en el docente de Calderón, ya le dan al paciente alteplaza. Y de ahí al paciente, una vez dada la alteplaza, ya le buscan mandarlo al Eugenio Espejo, a la unidad de coronarios. Si el Eugenio Espejo lógicamente tiene insumos para realizar el cateterismo. Si no, se inicia con el trámite de derivación. Lo suelen mandar a la derivación para el cateterismo al CERCARPI, que era antes la antigua clínica Pichincha, el centro radiológico CERCARPI, o si es que tienen suerte, te lo reciben en el Hospital de los Valles. Pero la mayoría de pacientes salen ya se les ha administrado alteplasa en segundo nivel. Estos pacientes suelen ir al Eugenio Espejo o al CERCARPI, el centro radiológico Pichincha, que son los que tienen ¿cómo se llama? El convenio para la revascularización. A nivel IES, San Francisco, IES Quito Sur, ¿sí? Tienen también el IES de Cotocollao, el IES del Batán, aquí en Quito, tienen alteplaza en la sala de emergencia. Dan alteplaza y se fue el paciente. Si en el mejor de los casos, te lo reciben al paciente en el Andrade Marín, sino el mismo proceso. El único que le recibe al IES pacientes para realizar la angiografía coronaria es del Centro Radiológico Pichincha. Y yo te hablo esto por experiencia porque yo en el 2016 yo sufrí un infarto masivo y tuve un síndrome coronario agudo diferente, no era dolor opresivo en mi tórax izquierdo, sino que fue un dolor retroexternal y pensaban que era una ruptura, un cizallamiento aórtico. Pues cuando ya me llevaron al hospital, al Andrade Marín, me hicieron a mí los exámenes y determinaron que yo tuve un infarto agudo de miocardio atípico, pero por el tiempo que no sabían si es que era infarto o no infarto, me dejó una isquemia del 36% y estuve en terapia intensiva, en cuidados coronarios 20 días, a los 20 días me despertaron. Gracias a Dios no me dejó secuelas neurológicas ni neurovegetativas, pero sí me dejó un hallazgo isquémico importante. Y como yo le decía a ustedes, cuando el corazón ha sufrido demasiado por el tiempo y el tratamiento que muchas de las veces no se puede dar de manera efectiva y acertada, a mí yo me quedé con un trastorno que es ectasia coronaria. Mis coronarias quedaron muy dilatadas por el aumento de la presión de perfusión coronario para mantener irrigado al corazón, porque yo tuve un trombo intramural en la descendente anterior, entonces este trombo intramural hizo que aumente el tamaño de las arterias coronarias y salí con ectasia. Y estuve anticoagulado como casi 5 años, pero tuve la oportunidad de ingresar al Andrade Marín y el hemodinamista, el doctor Colón Arteaga, fue quien me salvó la vida y me revascularizó y todo, pero no me pudo poner Xten porque eh, ya tenía ectasia coronaria y no existe un Xten en ninguna parte del mundo que sea del tamaño de las arterias que yo tengo ahora. Entonces, son cosas que pasan y a veces de la experiencia y las cosas que a veces nos han pasado nos sirven para poder hablar a veces de este tipo de cosas que han sucedido. Los alteplaza ya te inician en segundo nivel ya, inmediatamente porque hay que reducir el riesgo cardiovascular y reducir la afectación del músculo cardíaco. Entonces es muy importante también determinar esas cosas también ya en segundo nivel que sí existen. Y hay muy buenos médicos también en segundo nivel que el manejo adecuado al paciente que esté sufriendo un infarto agudo de miocardio
o un síndrome coronario agudo. Y ya para terminar esta parte de soporte cardiovascular avanzado, vamos a hablar acerca del código ictus. El tiempo es cerebro. Reconocimiento y el acrónimo rápido, FAS, o el que utilizamos en la prehospitalaria, escala de Cincinnati. Valoramos en el protocolo FAS que asimetría facial, pedirle al paciente que sonría, debilidad, sí o fuerza de tono muscular en los brazos, dificultad del habla, sí, y algo muy importante es el tiempo a llamar. Y es muy importante que se anote la hora que iniciaron los síntomas, porque esto va a depender del tiempo que va a tener el paciente para ser candidato para la revascularización. Si el paciente presenta cualquiera de estos síntomas, es importante llamar al servicio de emergencias o llevarlo al paciente inmediatamente al hospital. Dentro de la evaluación prehospitalaria voy a encontrar la escala de Reis, que va a ser la función primaria. Primero, predecir rápidamente la existencia de una oclusión de un gran vaso, sí, la cual requiere tratamiento avanzado, una trombectomía mecánica. Se utiliza para clasificar al paciente y determinar el centro hospitalario de destino. Criterio de traslado crítico, una puntuación de Reis mayor a 5, el traslado debe ser prioritario a un centro de ictus terciario. Cuando nosotros hablamos del ictus, debo considerar también ciertos factores cardiovasculares importantes, como son la hipertensión, que puede desarrollar que un ictus hemorrágico, y también considerar a nivel cardiovascular, si es que el ictus es de etiología cardiovascular. Pues un paciente con ictus que ingrese al servicio de emergencias por la parte prehospitalaria, dada la valoración, o ya ingrese al hospital, antes de la tomografía de control o de la tomografía predictoria que se le realiza al paciente, ¿cuál es el primer procedimiento que se le realiza al paciente una vez que ingresa al hospital? ¿Qué es lo primero que se le hace al paciente? Toma signos vitales. Tomar signos vitales, pero el siguiente examen complementario que le hacemos en la parte hospitalaria, ¿cuál es? La valoración neurológica. ¿La valoración qué? Neurológica. El paciente ya llega con un ictus marcado, ya llega con desviación de la comisura labial, ya tiene disminución de la fuerza motriz. Eso me indica que el paciente tiene un ictus de predominio facio-crural. Y si es completo, es de predominio facio-brachiocrural. Puede ser derecho o izquierdo. Tomemos en cuenta que no todos los ictus tienen la misma sintomatología, aunque la incidencia me indica que la gran mayoría de ictus son producidos ¿por qué arteria? Por la meningia media. La gran mayoría de ictus son producidos por eso. Y van a tener predominio facio-brachiocrural, ¿sí? Sea derecho o sea izquierdo. Pero ¿cuál es el primer examen secundario que yo le hago al paciente una vez que llega al hospital? Ya se han valorado signos vitales y es el primero que se le hace de ley. Glasgow. Tomografía. El primer examen complementario después de la toma de signos vitales que se le hace al paciente con ictus es un electro de 12 derivaciones. ¿Para qué? Para determinar que el ictus no sea de origen cardiovascular, asociado a qué disritmia que puede presentar el paciente. FA. A una fibrilación auricular o a un flúter auricular. Una vez que se hace el electro y se determina que no es de etiología cardiovascular, le pasan al paciente a hacer la tomografía. Primero le hacemos el electro de 12 para determinar que no sea FA o no sea un flúter, que liberó un trombo del corazón y el paciente ahora tiene un ictus. Entonces es importante también el manejo que le voy a dar al paciente. En la escala Reis, como decía, ¿qué voy a valorar? Paresia facial. Simétrica, 0. Ligeramente simétrica, 1. Totalmente simétrica, 2. Paresia braquial, 0 si mantiene el brazo por más de 10 segundos, 0. Si es menos de 10 segundos, 1. Si no lo mantiene, 2.
Paresia crural, en extremidad, 0 si mantiene la pierna más de 5 segundos, menos de 5 segundos le doy 1, y 2 si no mantiene. Desviación oculocefálica, 0 si es ausente, 1 si está presente. Afasia agnosia, 0 si no hay alteraciones, leve, una de las dos, o grave si presenta ambas. De 0 a 4, baja probabilidad. Mayor a 5, alta probabilidad de oclusión de gran vaso, sensibilidad del 85%. Esta escala RACE me sirve para valorar eso. Si es de 4, muy baja probabilidad, pero si es mayor a 5, debo determinar que existe una alta probabilidad que se haya ocluido un gran vaso y la sensibilidad sea mayor al 85%. Ahora, dentro del protocolo hospitalario y los cuales son los tiempos objetivos. La reducción de cada minuto en estos tiempos incrementa la probabilidad de recuperación funcional. Evento clave, tiempo objetivo y propósito. Valoración neurológica NISH constante menor a 10 minutos, evaluar gravedad y estabilidad del paciente. Si ya tengo una neuroimagen, un ataque urgente menos de 20 minutos, descartar que hemorragia o oclusión de un gran vaso. Inicio de la trombolisis intravenosa, si es menor a ¿cuánto? A 1 hora, puerta, aguja. Administrar fármaco trombolítico, pero siempre y cuando tenga la TAC para determinar que no sea hemorrágico. Inicio de punción para trombectomía, mayor a 90 minutos, puerta, punción, iniciar procedimiento endovascular. Es decir, si es un ictus hemorrágico, hay que realizar una craniotomía descompresiva, poner un catéter interventricular si es que el paciente ya tiene sangre en el piso de los cuartos ventrículos, iniciar con una craniotomía descompresiva y colocar un catéter interventricular para comenzar con el drenaje. Lógicamente, el pronóstico del paciente va a ser incierto porque debo esperar que se haya liberado toda la sangre que tenga en el piso del cuarto ventrículo para determinar después cuál va a ser el pronóstico neurológico que tenga el paciente. Dentro de la escala de la valoración del NISH, es una herramienta estandarizada, para cuantificar la gravedad del déficit neurológico. Puntuación de 0 a 42. Un NISH, un ictus leve va a ser menor de 4. Un NISH de 5 a 15, un ictus moderado, candidato a trombolisis. Y un NISH mayor de 16 me indica que un ictus grave, alto riesgo y candidato a trombectomía. Pues todas estas escalas de valoración las manejamos dentro de la parte hospitalaria. La maneja tanto el emergenciólogo, el residente de emergencia y también los neurocirujanos, que son los que van a decidir el tratamiento que va a recibir el paciente. Con respecto a la terapia de reperfusión, trombolisis intravenosa, ¿sí? Mecanismo RTPA, voy a administrar un medicamento alteplasa por vía intravenoso cuyo objetivo va a ser disolver el coágulo que obstruye la arteria cerebral. Tengo un tiempo ventana desde que inician los síntomas hasta 4.5 horas de criterios estrictos. Conclusiones estrictas que voy a encontrar una hemorragia intracraneal en la tomografía axial computarizada, si es que el paciente toma anticoagulantes orales, cirugía mayor o traumatismo reciente y antecedentes de hemorragia gastrointestinal, que puede ser desencadenantes para no considerar la reperfusión con RTPA. Exclusiones críticas, no puedo realizarle al paciente, darle RTPA, tratamiento fibrinolítico, si mi paciente tiene estos antecedentes previos. Importante, ¿cuáles van a ser los detalles de la dosificación del RTPA en el ictus? El alteplasa es un activador tisular del plasminógeno recombinante. La dosis estándar va a ser de 0.9 miligramos kilogramo, máximo 90 miligramos. Voy a iniciar con un bolo inicial de 10% de la dosis total, administrado en 1 minuto. Infusión continua, el 90% restante lo voy a administrar en 60 minutos. Y el tiempo de administración ideal dentro de las primeras 4.5 horas, desde el inicio de los síntomas, todo por vía intravenosa. Es decir, la dosis estándar va a ser de 0.9 miligramos kilogramo, máximo 90 miligramos. De este total que yo he sacado de la dosis estándar, lo primero que le voy a pasar es únicamente al paciente el 10%. ¿Sí? Eso se lo paso en 1 minuto. El resto, el 90% de todo el RTPA,
se lo voy a pasar en 1 hora, pero el tiempo de administración ideal, voy a tener mi tiempo máximo que va a ser a 4.5 horas. Si el tiempo excede las 4.5 horas de que iniciaron los síntomas, ya no va a ser necesario la administración del RTPA, ya no puede iniciar un tratamiento fibrinolítico. ¿Por qué? Porque pasadas las 4.5 horas, ¿sí? El paciente ya tiene daño de su focalidad neurológica. Aunque hay estudios que han demostrado, sí, según la evidencia y estudios que se hicieron recién, que hay pacientes que han tenido un buen pronóstico después de las 24 horas de haber sufrido un ictus. Pero va a depender de cuál es la funcionalidad del tejido cerebral y también algo importante, la edad que tenga el paciente. ¿Sí? Entonces son muy buenos predictores y muy buenos indicadores para iniciar y considerar el tratamiento con RTPA. Con respecto a la terapia de reperfusión a la trombectomía mecánica, hay que considerar que es un procedimiento endovascular, se lo realiza un radiólogo intervencionista para extraer físicamente el coágulo de la arteria principal, si pudiera realizarlo. Indicación y ventajas, indicación en ictus isquémico por oclusión de un gran vaso. La ventaja estándar que va a ser de 0 a 6 horas hasta las 24 horas con criterios de imagen avanzados en zona de penumbra. Es lo que yo le decía. ¿Puedo iniciar el tratamiento con RTPA? Sí, pero si es que el radiólogo y el neurólogo deciden realizar al paciente una trombectomía mecánica, hay que considerar el tiempo de penumbra, que puede ser de 0 a 6 horas o hasta las 24 horas, pero con criterios de imagen avanzados en la zona de penumbra, es decir, si existe o no un daño significativo del tejido cerebral, la edad del paciente también es un buen indicador, y si es que sucede si la ventana se extiende de 6 a 24 horas, solo en casos seleccionados con imagen avanzada que demuestren aún todavía la vitalidad del tejido. Tengo un tiempo ventana estándar y un tiempo ventana extendido, pero muy importante apoyarlo siempre con estudios radiológicos avanzados, ¿sí? Es decir, control de tomografía cada cuánto tiempo, cada 45 minutos, cada hora, cada 2 horas, pero siempre y cuando que los estudios radiológicos demuestren que todavía existe tejido salvable. Monitorización intensiva, control estricto de la presión arterial, glicemia, temperatura y prevención de la hipoxia, prevenciones de complicaciones, manejo de la disfagia, riesgo de aspiración, tromboprofilaxis, identificación de signos de transformación hemorrágica, rehabilitación precoz, el tratamiento continúa con movilización, inicio de terapias fisioterápicas en las primeras 24 a 48 horas. El éxito de manejar un buen código ictus reside en la coordinación multidisciplinar. Esto es lo que a mí me dice una guía americana, una guía europea, una australiana, una canadiense, ¿sí? Es lo que me dice a mí una guía. Pero siempre debemos apegarnos a los protocolos locales y a cuál es la realidad del sistema de salud. Hay muchos pacientes que llegan con ictus en zona de penumbra que es menor a las 6 horas y estos pacientes se demoran 12, 24 horas, 36 horas para ser derivados a una casa de salud donde pueda ser resuelto. ¿Sí? Aquí en Quito sí te realizan el tratamiento multidisciplinar con alteplast y te dan RTPA. Te mandan a hacer la tomografía aunque sea particular, porque lo que le interesa al médico es salvar la mayor cantidad de tejido cerebral viable antes de que sufra mayor hallazgo isquémico. Pero en otro tipo de ciudades donde no tengo las condiciones para poderlo transportar este paciente llega con un buen pronóstico, todavía está en zona de penumbra, en un muy buen tiempo para realizar el tratamiento con RTPA. Pero muchas de las veces las condiciones económicas, la situación, no le da al familiar para que le pueda realizar la tomografía de inicio de control para determinar la oclusión. Y este paciente, después de las 6 horas, este paciente queda con daños neurológicos muy importantes. ¿Sí? Entonces, no es una clase como tal completa de código ictus, es lo que nosotros manejamos con respecto al soporte cardiovascular avanzado, qué es lo que yo debo cuidar, cómo debo darle el manejo y el tratamiento a mi paciente, cuáles van a ser mis juicios críticos con respecto al manejo y al tratamiento del paciente. Tome en cuenta que un paciente con un ictus isquémico, un ictus hemorrágico importante, este paciente
se va a parar y sacarle al paciente de un paro cardiorrespiratorio por ictus es muy complicado. El paciente no sale, el paciente se muere. El ictus isquémico va a provocar una lesión importante de tejido cerebral, ¿sí? Hay isquemia, hay pérdida de, hay hipoxia, hay anoxia, ¿sí? Hay anemia, hay muerte del tejido, ¿sí? Pero el mal predictor es un ictus hemorrágico, porque el ictus hemorrágico es progresivo, comienza a progresar, a progresar, a progresar, a progresar, hasta que ¡pum! El paciente presenta signos y síntomas de herniación cerebral. El paciente está herniado, hay síndrome de masa ocupativa, la ley y el principio de Monroe y Kelly también se ven afectados, tomando en cuenta que el principio de Monroe y Kelly me dice que el cerebro, que el cráneo es una estructura ósea completa, es una caja cerrada que tiene 3 componentes, sangre, tejido y líquido cefalorraquídeo. Si cualquiera de estos 3 se alteran, vienen los mecanismos compensatorios. En el caso del ictus hemorrágico, ¿sí? Tengo aumento de volumen sanguíneo. El primer mecanismo compensatorio es a dejar la producción de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo disminuye el volumen. Los plexos coroideos que se encuentran en el piso del cuarto ventrículo ya no comienzan a filtrar sangre para no producir más líquido cefalorraquídeo, tratando de evitar que la presión intracraneal. Si fuera el caso de tejido cerebral por un edema o por un trombo que está provocando la isquemia del tejido cerebral y comienza a aparecer ya el hallazgo isquémico, también tengo alteraciones dentro del principio de Monroe y Kelly. Pues mi objetivo principal en esto de soporte cardiovascular avanzado es reconocer los signos tempranos, tanto en las disritmias, barridritmias, taquiarritmias, síndrome coronario agudo y en el ictus para evitar que el paciente se pare. Ese es mi objetivo, reconocer los signos y síntomas que pueden provocar la parada cardiorrespiratoria de un paciente. Es lo que a mí me interesa en el soporte cardiovascular avanzado. Identifico el ictus, hago la detención temprana, derivo, doy tratamiento, ¿sí? Y el paciente tiene que irse a una sala de revascularización, una trombectomía, en el caso de que se quiera retirar el trombo y no tenga RTPA. Pero si tengo RTPA, le doy RTPA, inicio el tratamiento fibrinolítico y espero el tiempo que mi paciente no salga con secuelas neurovegetativas. Pero siempre, yo he recalcado esto, el objetivo principal siempre va a ser evitar que su paciente se pare. Ese es el objetivo principal del soporte cardiovascular avanzado, evitar que el paciente se pare. Y una vez parado el paciente, debo iniciar con todo el algoritmo de manejo de soporte cardiovascular avanzado. Impresiones, vía aérea, la utilización de fármacos, ¿sí? Betradenérgicos positivo, alfa y beta, antiarrítmicos selectivos, amiodarona, lidocaína como antirrefractarios, considerar cuál es el tratamiento que le voy a dar, si invado o no invado la vía aérea, si tengo complicaciones para el manejo de la vía aérea definitiva, considerar una vía aérea quirúrgica, aunque no está dentro del manejo del protocolo de soporte cardiovascular avanzado, pero si tengo alguna complicación y no puedo manejar la vía aérea definitiva con un tubo endotraqueal, considere una vía aérea quirúrgica, porque lo que necesita el paciente son compresiones de alta calidad, una vía aérea definitiva o una vía aérea avanzada para manejar tanto oxigenación y ventilación, el uso del desfibrilador adecuadamente y tempranamente reconduciendo el ritmo, y si no puedo sacarle al paciente del paro, tratar las causas que provocaron que el paciente haya sufrido esta parada cardiorrespiratoria. Concentrémonos siempre en el objetivo principal, es la prevención, prevenir el paro cardíaco. Una vez asociado a una parada cardiorrespiratoria, es muy poco probable sacarlo al paciente del paro. Considerando que si lo saco al paciente del paro cardíaco, también estimar que el 86% de los pacientes en cuidados post-paro cardíaco van a realizar síndrome post-parada cardíaca y son muy malos predictores. También considerar que el traumatismo craneal encefálico o el traumatismo encefalocraneal, el TEC, también es un mal predictor en la parada cardiorrespiratoria. ¿De acuerdo? Entonces, estimados amigos, para mí ha sido un placer poder compartir estos conocimientos con ustedes. También pedir mil disculpas por la discontinuidad de las clases, han sido temas personales, cosas que han pasado y me han impedido poder llegar hacia ustedes de manera continua. Espero las más sinceras disculpas de su parte, pues y de mi parte ha sido todo. Espero en algún momento, en alguna oportunidad, poder coincidir con ustedes
Y pues nada más, desearles muchas bendiciones, éxitos en su vida profesional. Y lo mejor que puede hacer el ser humano es invertir su tiempo en capacitación. Hay que siempre estar entrenados y siempre estar capacitados. No me queda más que agradecerles y Dios mediante en algún otro momento nos estaremos viendo. Que tengan una bendecida noche. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Doc. Gracias, doctor. ICEP, desarrollo profesional que transforma.